Hablando de temas internacionales, déjeme decirle que hoy Estados Unidos y posteriormente Israel salieron de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Son muchos los temas, pero principalmente se habla, Estados Unidos ya había salido y había dejado de pagar, vale el término, en 2011, dejó de financiar la UNESCO y hoy lo hace manejando y subrayando que hay un sesgo en la UNESCO, un sesgo anti-israelí. Y bueno, justamente para hablar, tengo en la línea telefónica, y de antemano le agradezco que nos tome la llamada desde España, a Carlos Villaseñor, experto internacional en políticas culturales para el desarrollo sostenible. Carlos, un gusto saludarte. Buenas madrugadas para ti, supongo. Sí, Paco, muy buen día. Sí, un gusto estar con ustedes para hablar de este tema tan interesante. Así es. Vamos, ¿cómo sopesar, Carlos, esto que hoy ha hecho el presidente Donald Trump? O sea, ha tenido múltiples circunstancias polémicas en su corto mandato, pero este es uno más que abarca un ámbito internacional. Sí, mira, y abarca el ámbito, uno de los ámbitos más importantes. Si hablamos de las sociedades del conocimiento, si hablamos de las sociedades donde el valor de lo simbólico, de la comunicación, de la educación, de la ciencia, de la cultura, tienen un peso relativo tan importante como lo es en el siglo XX. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés, conoce de estos temas. Se ha hecho mucho énfasis en los medios, en la parte cultural de la UNESCO, donde Estados Unidos, por su participación en la Convención de 1972, tiene declarados como patrimonio cultural y natural de la humanidad, Paco, pues espacios tan emblemáticos, nada menos que como la Estatua de la Libertad, o el edificio donde se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que todos sabemos que esta concepción de la democracia pues ha tenido amplias repercusiones a nivel internacional, y que precisamente por eso estos bienes fueron declarados patrimonio cultural mundial. Y en el aspecto natural, pues estamos hablando de parques naturales que nos son familiares, al menos por el nombre a todos, como es el del Cañón del Colorado, Yosemite o Yellowstone. Yo reflexionaba que probablemente por la superficie que abarcan los bienes culturales que tiene declarados los Estados Unidos, son los que mencioné solamente algunos, pues probablemente sea el país con mayor superficie declarada patrimonio natural de la humanidad. Y el salirse de esto, si bien no debiera afectar las declaratorias, sí tiene una condición muy especial. Aleja a Estados Unidos de un foro de diálogo multilateral, en un momento en que el diálogo multilateral, en que el concurso de todas las naciones, en que las comunicaciones han borrado las fronteras y los espacios, es cada vez más importante. El aislacionismo, el proteccionismo, la autoexclusión no son buenos. Aunque pareciera, Carlos, que al presidente Trump lo menos que le puede importar son las vías de diálogo y de negociación. Sí, lamentablemente eso está apareciendo en temas como el de medio ambiente, al alejarse del Pacto de París, y también en el rompimiento del diálogo, este pacto del Pacífico, donde pues toda la costa oeste de Estados Unidos que comunica con esta región, pues había establecido ya algunos acuerdos. Entonces sí, lo que estamos viendo, incluso a nivel local, recordando que hoy visita el país Justin Trudeau de
de Canadá. Bueno, sí. Lo que estamos viendo también es un amago de rompimiento con esta alianza regional. Entonces parece que la tendencia que está marcando esto es un aislacionismo del gobierno de los Estados Unidos que está llevando al pueblo de los Estados Unidos a tener cada vez menores posibilidades de establecer diálogos en estos foros multilaterales. Claro. ¿No? Y pareciera también que tomó un sesgo político esta decisión. Primero, por el detalle de Palestina. Ha dado su apoyo definitivo a Israel y su rechazo desde 2011 prácticamente a la inclusión de Palestina a la UNESCO. Y la otra es que esta noche, o mejor dicho, este viernes, toma decisión la UNESCO en torno a un nuevo director. Se va Irina Bokova. Sí, y vamos en este sentido. Vemos que hay candidatos asiáticos, tanto del lejano oriente como del cercano oriente. Destaca obviamente la candidatura del candidato chino, en razón de que tú lo sabes, Paco, en los últimos años este apoyo económico que retiró Estados Unidos en el 2011, pues ha sido suplido con el concurso de otros países, y entre ellos China ha tenido una presencia notable en apoyo de la UNESCO. Muchos de los congresos internacionales han tenido a China como sede, y ahora se propone un candidato de China como uno de los muy probables titulares de la UNESCO. Así es. Y esto, pues, obviamente en un balance geopolítico tiene consecuencias, y máxime si consideramos nuevamente que la UNESCO es el organismo multilateral responsable de la educación, la ciencia y la cultura. Y no se trata, Paco, de que un modelo prevalezca sobre el otro, sino de que todos los modelos de desarrollo y todas las visiones concurran en un espacio, dialoguen, negocien sus puntos de vista que pudieran ser diferentes, y se llegue a un acuerdo. Desde fuera, desde lo aislado, desde lo unilateral, es muy difícil llegar a estos acuerdos. Cuando tenemos no solo la participación en un organismo multilateral, sino lo que esto significa, que es el acompañamiento, el estar rodeado de otros países, o lo que sucede en la vida cotidiana, Paco, en la convivencia social, el escuchar el punto de vista del otro, el entender su manera de estar en el mundo, nos permite, como dice el lema de las Naciones Unidas, construir la paz en la mente de las personas, de los seres humanos. Cuando conocemos al otro, cuando dialogamos con el otro, somos capaces de llegar a acuerdos. Cuando nos aislamos, nos separamos y no conocemos al otro, es cuando tendemos a verlo como enemigo. Y en este caso, el alejarse, el separarse del organismo multilateral, que tiene que ver, lo reitero, con la ciencia, la cultura, la educación, pues lo separa de un diálogo que en este momento es fundamental, ¿no? Y desde luego, bueno, pues en la vía de los hechos y en términos geopolíticos, pues le abre las puertas al fortalecimiento de la posición china en este organismo multilateral, ¿no? Vamos a esperar a ver qué otros resultados tiene. Carlos Villaseñor, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC y La Desmañanada. No, con muchísimo gusto, y yo les agradezco a ustedes el interés en estos temas que son tan trascendentes. México, recordemos, es el primer lugar en América Latina en sitios declarados Patrimonio Mundial. Tiene una importante presencia en la lista de patrimonio inmaterial, con tradiciones tan importantes como el Día de Muertos o el mariachi, y para México la presencia en la UNESCO siempre ha sido importante desde su fundación, no solo por el prestigio que esto supone,
sino por todo el apoyo que continuamente recibe en términos técnicos para darle continuidad al proceso de desarrollo cultural de México y que México se siga proyectando al mundo. Te agradezco mucho, Paco, la oportunidad y seguimos en comunicación. Así es, Carlos. Muchísimas gracias. Seguimos en comunicación. Vámonos ahora.